Vivían enfrente de nosotros una familia que se acababan de mudar hace poco. Antes, en esa casa vivían los Martínez, una pareja mayor sin hijos que se fueron a vivir a otro estado porque querían estar más cerca de sus sobrinos. Siempre fueron amables y la comunidad los extrañaba mucho. Un día llegaron los nuevos vecinos, una familia con una apariencia muy normal. Mi madre, que siempre insiste en mantener una buena relación con los vecinos, me pidió que fuera a presentarme y les diera la bienvenida al barrio. Así que una tarde, tomé un pastel que habíamos comprado y crucé la calle para conocerlos. Al tocar la puerta, me recibió una mujer de aspecto amable, de unos 30 años, con una sonrisa muy cordial. Se presentó como Elena, y detrás de ella apareció su esposo, Marco, un hombre de estatura media, cabello oscuro y también muy amigable. Después de las presentaciones, me invitaron a pasar, y pude observar que la casa estaba amueblada de manera sencilla pero acogedora. Mientras charlábamos en la sala, podía escuchar a lo lejos el sonido de niños jugando. Pregunté por ellos y Elena, con una sonrisa, me dijo que eran sus 2 hijos, quienes estaban en el patio trasero. No los llegué a ver en ese momento porque estaban jugando y no quise interrumpirlos. Con el tiempo, me fui dando cuenta de que a pesar de la apariencia normal de esta familia, había algo que no cuadraba del todo. Los veía todos los días, siempre amables y sonrientes, pero nunca vi a nadie más visitar la casa, ni siquiera familiares. Además, aunque escuchaba a los niños jugar, rara vez los veía fuera de la casa, algo poco común en nuestro vecindario donde los niños solían jugar juntos en la calle. Un día, todo cambió de repente. Una mañana, mientras me preparaba para ir a la escuela, vi varias patrullas y una ambulancia frente a la casa de Elena y Marco. Al principio, pensé que podría haber sido un accidente o algo similar, pero lo que sucedió fue mucho más trágico. Más tarde nos enteramos por la policía que Elena y Marco se habían quitado la vida. La noticia sacudió a toda la comunidad. Nadie podía creerlo. Eran tan normales, tan amables, siempre sonrientes. Lo más extraño y perturbador de todo fue que, a pesar de la conmoción y la presencia policial, nadie mencionó nada sobre los niños. No había señales de ellos, y nunca más se volvió a escuchar el sonido de su risa o sus juegos. Días después, algunos vecinos comenzaron a preguntar por los niños, pero la policía no daba respuestas claras. Solo decían que estaban manejando la situación. Las semanas pasaron, y la casa se quedó silenciosa, como si nadie hubiera vivido allí. El misterio de los niños nunca se resolvió. Algunos en el vecindario murmuraban teorías, que tal vez los niños nunca existieron o que algo oscuro había ocurrido en esa casa. Pero nadie sabía nada con certeza, y la policía eventualmente cerró el caso, dejando más preguntas que respuestas. Hola a todos. Os voy a contar un suceso que pasó hace más de 1 año, pero sigo recordando como si fuese ayer. Un día, como cualquier otro, estaba sentado en el cuarto de mi casa y vi desde la ventana a una mujer muy atractiva. Vivía en el edificio de enfrente, en un segundo piso, justo al nivel de mis ojos. Era morena, alta, siempre usaba vestidos elegantes que llamaban la atención. Desde esa ventana comencé a notarla más seguido. No es que yo quisiera espiar, pero cada vez que pasaba por mi ventana no podía evitar mirar hacia la suya. Los días seguían y yo seguía con mi rutina. Trabajaba desde casa, así que pasaba mucho tiempo cerca de esa ventana. La veía casi todos los días. Ella parecía tener horarios muy regulares. Por las mañanas, se preparaba un café y se sentaba a leer algo en su sala. Por las noches, se cambiaba de ropa, se desvestía y se ponía cómoda para dormir. Yo sabía que estaba mal, pero era como un hábito ya, mirar por la ventana a esos mismos horarios. Un día, mientras ella se cambiaba, nuestras miradas se cruzaron. Ella se dio cuenta de que la estaba observando. Lo normal hubiera sido que se enojara, que cerrara las cortinas o algo así, pero no lo hizo. En lugar de eso, sonrió de una manera muy extraña, casi tétrica, y se acercó más a la ventana. No aparté la vista, aunque sabía que debía hacerlo. Ella empezó a señalar algo atrás de mí, dentro de mi propia habitación,
como si viera algo que yo no podía ver. Volteé a mirar, pero no había nada. Cuando volví a mirar hacia su ventana, ella estaba haciendo señas como si cortara el aire con un cuchillo y luego apuntaba hacia mí. Esto se convirtió en una especie de ritual. Todos los días, a la misma hora, ella se asomaba, se cambiaba y hacía esos gestos extraños, como si jugara conmigo o quisiera comunicar algo. Al principio me causaba miedo, pero luego empezó a intrigarme más. ¿Qué significarían todos esos gestos? Decidí investigar un poco sobre ella. Pregunté a algunos vecinos. Nadie sabía de ninguna mujer que viviera en ese apartamento. Decidían que el lugar estaba vacío desde hacía meses. Eso no tenía sentido porque yo la veía todos los días. Una tarde, decidí ser valiente. Crucé la calle, entré al edificio y subí las escaleras hasta su apartamento. Mi corazón latía fuerte. Cuando llegué frente a la puerta me detuve. Respiré hondo y toqué. Nadie respondió. Tomé el picaporte y, sorprendentemente, estaba abierto. El apartamento estaba vacío. No había muebles, ni ropa, ni señales de que alguien viviera allí. Solo un viejo espejo que estaba apoyado contra la pared donde ella siempre se paraba. Me acerqué al espejo y lo único que vi fue mi reflejo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Salí de ahí tan rápido como pude. Desde ese día dejé de mirar por la ventana. No sé qué era lo que vi durante esos días, ni qué significaban esos gestos que hacía. Lo único que sé es que la mujer que creí real nunca existió. Eso me dejó pensando mucho, y hasta el día de hoy no entiendo qué fue lo que realmente pasó. Pero sé que hay cosas que es mejor no tratar de entender. Comencé el día pensando que sería uno más de esos tranquilos y aburridos, igual que siempre en la casa de mi abuela. Mi hija de 7 años y yo fuimos para pasar unos días. La verdad que ella nunca había sido fan de esa casa. Decía que le daba mucho miedo y que era un aburrimiento total. La razón por la que fuimos es porque mi abuela necesitaba ayuda con algunas reparaciones y limpieza, y además quería pasar algo de tiempo con su bisnieta. Desde que llegamos, mi hija actuaba extraño. No paraba de mirar hacia todos los rincones como si esperara que algo o alguien apareciera de repente. Varias veces la encontré hablando sola, o eso creí. Cuando le preguntaba con quién hablaba, solo se encogía de hombros y decía, nadie. Traté de pensar que era solo su imaginación, el aburrimiento creando amigos imaginarios, pero aún así, algo dentro de mí sentía que había algo más. Un día, mientras estábamos en la sala, mi hija jugaba con unos bloques en el suelo y de repente se quedó quieta, mirando fijamente hacia el pasillo que llevaba a las habitaciones. Le pregunté qué miraba y solo dijo, ¿no lo ves? Está ahí, mirándonos. Miré hacia donde señalaba y no había nada, solo el pasillo vacío. Ese momento me heló la sangre, pero intenté mostrarme calmado por ella y le dije que no había nada allí, que seguramente eran trucos de la luz o sombras. Las noches eran peor. A menudo la escuchaba murmurar durante el sueño, y aunque eso puede ser normal en niños, lo que decía no lo era. Hablaba de una mujer del pasillo y cosas que quería mostrarle. Una noche, decidí quedarme despierto, vigilando su sueño. Horas después de que se durmiera, comenzó a hablar en sueños, diciendo cosas sin sentido sobre seguir a alguien para que no se sintiera sola. Pero la gota que colmó el vaso fue una noche en particular. Habíamos cenado y mi hija fue a su cuarto a dormir. Pasó 1 hora más o menos y escuché su voz. Pensé que estaría hablando en sueños otra vez, así que fui a su cuarto para asegurarme de que estaba bien. Cuando abrí la puerta, la habitación estaba vacía. No estaba allí. El pánico me invadió de inmediato. Escuchaba su voz, pero no podía verla. Seguí el sonido de su voz que me llevó al ático. El ático siempre había sido parte de la casa que ni yo ni mi abuela usábamos mucho. Siempre estaba cerrado. Sin embargo, la puerta estaba entreabierta. Subí lentamente las escaleras, el corazón latiéndome en el pecho. La voz de mi hija se hacía más clara con cada paso que daba. Al llegar arriba, lo que vi me dejó sin aliento.
Mi hija estaba allí, de pie, pero no estaba sola. Frente a ella había un espejo viejo, grande, que nunca había visto antes. Mi hija hablaba con su reflejo, pero no era un simple reflejo. Su imagen en el espejo no imitaba sus movimientos. En vez de eso, la imagen la miraba fijamente, sonriendo de una manera que helaba la sangre, como si supiera algo que nosotros no. Cuando me vio, el reflejo en el espejo parpadeó lentamente y luego simplemente desapareció. Mi hija se volteó hacia mí, confundida y asustada. «No sé cómo llegué aquí, papá», dijo con voz temblorosa. Lo único que pude hacer fue correr hacia ella, abrazarla y llevarla lejos de ese ático. Bajamos corriendo las escaleras y fuera de esa habitación, cerrando la puerta firmemente detrás de nosotros. Desde ese día, decidí que era mejor dejar la casa de mi abuela por un tiempo. No sé qué era ese reflejo, ni por qué mi hija terminó en el ático esa noche. Lo que sí sé es que algo extraño pasaba en esa casa.